Estas líneas sirven para transmitir el esquema general del manual del perfecto golpe de Estado latinoamericano ejemplificado en la dolorosa experiencia chilena. Antes de empezar quiero advertir que este documento está en internet con el mismo título del video, nos habla de cómo se llevó a cabo el golpe de Estado contra Salvador Allende, en Chile, en el contexto de la Guerra Fría. Se le puede tomar como un golpe de Estado de derecha, el cual a la muerte de Allende, subió al poder Pinochet comenzando una dictadura. Amigo chileno, espero que te interese esta investigación. A 40 años de la muerte de Allende, hace unos cuantos días, se recordó ese triste suceso incluso en estas tierras tan lejanas. He modificado algunos puntos para simplificar el análisis y detallado otros. Lo interesante que incluso siguen siendo vigentes. Saludos desde México. Una nota: este locuendo será una antesala para un análisis para un caso hipotético mexicano. Manual del perfecto golpe de Estado latinoamericano. El manual es una cadena de eventos que conducen a un golpe de Estado en América Latina. Fue elaborado por un equipo de sociólogos y psicólogos sociales. Fue un subproducto del impacto de la derrota, en Bahía de Cochinos, invasión organizada por la CIA. En diversos países de América Latina, desde Argentina, Chile y México, se conoció públicamente en la década de los 60, el reclutamiento de intelectuales para la elaboración de informes y en la dirección de encuestas del famoso proyecto Camelot, proyecto sobre espionaje, el que ya hablé en otro video. Esos estudios, incluyendo a Camelot, proporcionaron un elevado conocimiento de las características psicosociales de los pueblos latinoamericanos y la lógica de sus comportamientos. El manual, aún en uso, aprovecha elementos de nuestra propia idiosincrasia, así como nuestras debilidades y perfil psicológico. Paralelamente a este manual, existen otros documentos que estructuran respuestas para otras situaciones, tales como las guerrillas o de guerra prolongada, hechas por el gobierno de Estados Unidos. Advierto de nuevo, en Chile fue un golpe de derecha, financiado por Estados Unidos, contra un gobierno de izquierda, socialista según los gringos. Aunque claramente podría ser utilizado un golpe de izquierda contra uno de derecha. Ahora sí, comencemos. Pasemos a indagar los 21 lineamientos básicos del manual, que son los siguientes. 1. El objetivo último del plan conspirativo es obtener la confianza de un segmento de la alta oficialidad del ejército. ¿Para qué? A través del uso del ejército en contra de un gobierno opuesto, incluso contrario. El ejército realiza la tarea de asesinar a la dirigencia y a los políticos de inspiración popular del país de que se trate. No se trata de ganar base social o mayoría electoral, sino de articular fuerzas que abran el espacio social y de conciencia para el uso del ejército contra su propio pueblo. Es por eso que el ejército juega un papel importante para cualquier golpe de Estado o revolución. Ya sean estas de derecha o izquierda. 2. El golpe de Estado se visualiza como una lucha sociopolítica comparándola con una guerra, la cual se desata, de acuerdo al manual, a partir del uso de gremios patronales, sindicatos y grupos militantes de capas medias, en contra de un gobierno legal. Tuvo mayor importancia estos sectores en la Guerra Fría, por aquí se gestaban convulsiones prosocialistas. 3. El plan de desestabilización y golpe, según ha sido aplicado, se inicia con la creación por parte del Departamento de Estado golpista, de dos equipos. Uno vías de acción y el segundo de tarea. Estos equipos están intercomunicados a nivel de una dirección para la acción política en el país en cuestión. En general, quien dirige las operaciones es el embajador, pero se conocen casos, tal como fue el de Chile en los años 70, en que la dirección fue ejercida directamente por el secretario de Estado Henry Kissinger, y coordinada localmente por un funcionario de menor rango de la embajada chilena. Ello permitió engañar en mejor forma al gobierno de Allende. 4. El grupo de tarea está, en general, encargado de estructurar los mecanismos y sucesos del ámbito político, promoción de líderes, estructuración y fortalecimiento de nuevos y viejos partidos, consecución de alianzas, iniciativas políticas locales e internacionales, etc. Para lograr el golpe. 5. El segundo equipo de vías de acción se encarga de la captación de los sectores golpistas civiles y militares, incluidos líderes e individualidades comprables, chantajeables o influenciables, de los partidos opositores, e incluso del sector popular. Asimismo, se ocupa de los sobornos a periodistas y el mantenimiento financiero de periódicos, radios y canales de televisión, elaboración de la información sesgada para sus seguidores, y otras tareas de guerra psicológica.
progresivamente, lo hace del sabotaje de la estructura de gobierno, incluido la infraestructura, y actos de aparatos clandestinos y de algunos sectores sociales, influidos, financiados o infiltrados, tales como paros, y bloqueos de carreteras, acaparamiento de alimentos y bienes de consumo, repuestos e insumos agrícolas e industriales, de tal forma que produzcan el caos económico y social a lo largo de un proceso de 2 a 3 años. 6. Esta separación en dos equipos operativos se realiza para centrar a cada grupo a la tarea de hacer inviable el Estado de Derecho en nuestros países. Los aspectos que deben ser atacados sobre el Estado de Derecho son: a. La legitimidad institucional. b. El orden público. c. La intangibilidad territorial. Este último elemento, entiéndase crear problemas territoriales, entre estados vecinos, es usado con cautela por el Departamento de Estado golpista, puesto que provoca serios problemas al acentuar rasgos de nacionalismo, cuyo contenido puede ser contrario a los intereses golpistas. 7. El plan se inicia con el reclutamiento, por parte del primer equipo, de algunos políticos ultraconservadores o fascistas, y de periodistas sobornables. Con apoyo de esos promotores se impulsa la creación de un partido neofascista. Con este mecanismo, se da inicio a una campaña de largo aliento hacia sectores de clases medias, mujeres y grupos de inmigrantes para alejarlos de cualquier simpatía hacia el gobierno nacional. Para ello se utiliza el arribismo social y una campaña de provocaciones sin escrúpulos que usa muchas veces, falsamente, el nombre de grupos de gobierno. Que puedan caer en actitudes xenofóbicas. Esta campaña es uno de los primeros actos públicos del golpe y aparenta no estar dirigido contra el gobierno que se pretende desestabilizar, pero después será dirigido el odio generado contra el gobierno, por parte de los extranjeros como nacionales. Los grupos a los que se estimula a la xenofobia y el racismo, pueden ser grupos étnicos considerados exóticos, como los chinos, coreanos, indígenas, gitanos y judíos. 8. El reagrupamiento político que se promueve entre las fuerzas conservadoras no siempre marcha espontánea y totalmente hacia una opción golpista, por lo cual se realiza un reclutamiento y alianza política con sectores conservadores de la Iglesia. Esta relación es compleja y se prefiere utilizar sacerdotes de rango medio y de órdenes no identificadas con la extrema derecha como el Opus Dei. Expresión de ese mecanismo es la imagen televisiva que se construye de ciertos sacerdotes a los cuales se les hace voceros de la opinión del alto clero. 9. Esa figura eclesiástica se busca entre los sacerdotes católicos, y se utiliza para proyectar un mensaje de odio y resentimiento contra el presidente y sus seguidores. Los cuales pasan a ser definidos por los medios de comunicación bajo control del golpe, como turbas, hordas, maleantes. Ese mensaje prepara las condiciones de deshumanización requeridas para la ulterior represión a fondo que el golpe intenta lograr. La experiencia en América Latina, hasta ahora, muestra que, desafortunadamente, esta actitud antivalorativa es progresivamente respaldada por un amplio sector de la Iglesia, que posteriormente al golpe hace oídos sordos. 10. El plan se consolida a través de paros y huelgas sectoriales, corridas bancarias, ataques a la moneda, rumores y actos de desestabilización que se van interconectando, y cuya articulación es asegurada con dinero a las mafias y cúpulas de sindicatos claves, tales como taxistas, autobuseros, camioneros y transportistas. En la generalidad de los casos, la defensa de la moneda nacional por parte de nuestros gobiernos facilita paradójicamente el manejo de recursos que llegan del exterior con el objetivo de desestabilizar. Hoy se conoce que para cada paro de transportistas en Chile, los golpistas asignaban $5 por día de paro, y cada camionero, en el entendido de que solo 3 llegaban a este y el resto quedaba en sus dirigentes. Un paro así es un buen negocio, particularmente para las cúpulas corruptas de la dirigencia gremial y sindical. 11. Paralelamente a estos hechos, se crea un desabastecimiento artificial. En el caso de Chile, muy difundido por los chilenos exiliados con Pinochet, se utilizó ampliamente la compra masiva y directa en los mercados locales, por agentes y sus aliados golpistas, de materiales considerados por la población: teteras, agujas de coser, alimentos para bebé, azúcar, leche, pañales, etc., así como la abierta convocatoria, por la prensa adscrita al golpismo, a industriales chilenos, a utilizar el aceite comestible para hacer pintura y otros actos de saboteo encubierto. 12. El manual golpista instruye a los sectores que van coordinando en esta segunda fase a estimular al acaparamiento de toda clase de bienes, fundamentalmente de línea blanca, enlatados y no perecibles.
En el caso chileno, durante el segundo año de gobierno, los gremios del comercio retrasaron de manera artificial el suministro y abastecimiento de productos en los mercados, produciendo desorden en la estructura de precios, y obligando a un contrapunteo de controles por parte del gobierno allendista, que es a su vez respondido por la maquinaria golpista con mayor acaparamiento y mercado negro. 13. El conflicto se hace visible en la pugna por la información y la posibilidad de opinión. El manual indica la entrega de material electrónico para afectar la señal del canal del Estado o radios partidarios del gobierno. Se entrega también dinero a la prensa golpista para compensar la pérdida de lectores, de manera que puedan incluso regalar los ejemplares. En Chile, grupos de inteligencia golpista asesinan, ya en esa fase, a un policía de una retransmisora local del gobierno, y la pugna adquiere un matiz que presagia su futuro. 14. El grupo encargado directamente de la parte golpista de la conspiración, empieza a reclutar militares y periodistas, en especial mujeres, políticos y dirigentes gremiales claves. 15. Se prefieren periodistas mujeres, para, al insultar a los militares y al ejército, afecta en eficaz su honor e imagen y bajar su moral en el combate. Célebre fue María Eugenia en Chile, posteriormente premiada con un cargo en la ONU por la dictadura. 16. El equipo o grupo de tarea se ocupa de captar mujeres y familiares de militares para asignarlas a operaciones de desmoralización de estos. Sus tareas iniciales, más allá del ámbito familiar, son aparecer en los cuarteles y escupir, amedrentar y humillar a los generales y coroneles, presionar a sus familias, y otros actos de provocación. Paralelamente, la prensa banaliza estos ataques, haciéndolos aparecer como una expresión espontánea de sociedad civil, armados, ya sean con palos, piedras, etc. Los canales de televisión y radios se descuelgan progresivamente de las cadenas presidenciales, inicialmente por algunos minutos, otras quitando al audio, y articulándose en cadenas opositoras, en tanto la prensa golpista señala en sus titulares las tareas conspirativas del día y de la semana. Un ejemplo, la SIP denunció en Chile la ausencia de libertad, a pesar de que esos medios califican al presidente de borracho, degenerado sexual e inepto en todas sus transmisiones y ediciones, y se dedican únicamente a la desinformación, con este método, según su rol conspirativo asignado. 17. Después de una o dos huelgas patronales o de transporte, se realiza un ensayo general de fuerza, para saber cuáles son las inclinaciones de los mandos decisivos. Este es uno de los escasos momentos de debilidad del manual, si es que es respondido por un gobierno consciente del carácter del plan conspirativo. En Chile, ese evento, concluido sin mayores obstáculos, consistió en una movilización sin consulta alguna, con tanquetas, que fue cancelada por la movilización popular y del alto mando del ejército, especialmente por el general Carlos Prats, cercano al presidente Allende. Posteriormente al golpe, Prats fue de los primeros en ser asesinado. 18. La fase decisiva comienza con los intentos de neutralizar y apropiarse del alto mando del ejército. En Chile, esto se realiza contrarrestando al comandante en jefe, Prats, a través de una serie de acusaciones, eventos y episodios contra él y su familia, que lograron minar su confianza, al no contar con el pleno respaldo del presidente y de sus compañeros de armas. Se montaron en su contra ataques de mujeres, vehículos y otros que los presentaban aislado, inerme, sin apoyo, sin respuesta, obligándolo finalmente a renunciar. Aquí es la culminación del golpe, con el ejército a su disposición de los golpistas, las fuerzas opositoras civiles antigolpistas, caerán fácilmente. 19. Una vez que los conspiradores logran debilitar la autoridad vertical del alto mando del ejército, comienzan los allanamientos de la policía y el ejército, en contra de sectores populares, bajo cualquier pretexto y exagerando hallazgos reales o supuestos de armas, drogas y literatura que atente al régimen. Se busca acentuar así una contraposición entre la oposición y el ejército, así como generar en la población un espíritu de resignación y derrota. 20. En los últimos días del presidente Allende, a pesar del aparente éxito de una gigantesca movilización popular frente al Palacio de Gobierno, este se dirigió en términos conciliatorios a la oposición, ofreciéndole renunciar con el simple compromiso de una elección posterior bajo el control de la oposición. Esa declaración fue su sentencia de muerte, así como la de miles de chilenos, incluyendo generales, sacerdotes de barrios, e inclusive personajes que se prestaron a la conspiración, como es el caso del presidente Frei, envenenado posteriormente. 21. El día del último evento pregolpe, se hicieron circular panfletos de guerra psicológica, con fotos truncadas que mostraban actos contra natura del presidente con perros.
Se inventó asimismo un plan Z, que la CIA instruyó atribuir a la izquierda, que supuestamente comprometía a los sectores de izquierda y fuerzas especiales cubanas en un alzamiento y posterior asesinato de oficiales del ejército. Con lo anterior, y el odio fascista acumulado sirvió para la matanza de amplios sectores del pueblo chileno, todo ello estaba diabólicamente contemplado y preparado en el manual conspirativo mencionado.